¿Cómo es la comunicación en niños con autismo? Bueno, hay distintos momentos en la comunicación, ¿sí? Usualmente lo que vemos en un principio de la vida es que lo que ocurre es la carencia de intención comunicativa. La intención comunicativa es algo que se desarrolla previo al aprender a hablar, ¿sí? Los niños en el desarrollo típico primero aprenden a comunicarse y luego aprenden a hablar. Y aprenden a comunicarse mirando a los demás, aprendiendo a mirar lo que los demás miran, aprendiendo a copiar gestos del entorno, ¿sí? Ese es el modelo en donde se va desarrollando la comunicación preverbal, ¿sí? Los primeros inicios de interacción con los demás, ¿sí? En los niños con TEA, esa intención comunicativa o el desarrollo de esos mecanismos de comunicación preverbales está ausente o poco desarrollado. Entonces encontramos características tales como la falta de respuesta al nombre, la falta de respuesta a órdenes, ¿sí? La dificultad para seguir órdenes tan simples como el vení, el dame, el tomá, la dificultad para señalar, ¿sí? No lo saben hacer o tratan de procurar las cosas por sus medios, ¿sí? El hecho de que un niño chiquito prefiera arreglarse por sus medios en lugar de buscar al adulto como la persona que colabora para conseguir las cosas de su interés, eso es un signo significativo a nivel de la comunicación, el no buscar al adulto, ¿sí? El no buscar la ayuda de alguien, ¿sí? Entonces, muchas veces encontramos síntomas en esta etapa prelingüística o preintencional o preverbal y demás, en donde lo que vemos son nenes que se arreglan solos para conseguir lo que quieren y padres que muchas veces tienen que adivinar algunas cosas porque no, no saben qué es lo que al nene le pasa. Por ejemplo, el nene llora, pero el papá no sabe si es porque le duele algo, si porque quiere algo, si se le perdió algo, si tiene hambre, ¿sí? Y es el adulto el que tiene que ir intentando probar distintas cosas como para saber cuál es el motivo del llanto. Entonces, la falta de señalamiento, la falta de respuesta al nombre, la falta de comprensión de las órdenes de todos los días, vení, tomá, sentate, ¿sí? Ese tipo de cosas. La falta del uso de gestos para hacerse entender, ¿sí? Son signos que nos hablan de una dificultad en esta etapa de la comunicación prelingüística, ¿sí? Estos signos pueden encontrarse frecuentemente en nenes chiquitos con diagnóstico de autismo, no exclusivamente con diagnóstico de autismo, pero en los niños con autismo sí esto pasa o sí. Y hay niños que tienen estas características y las sostienen a lo largo de los años, aunque ya hayan dejado de ser chiquitos, ¿sí? Que tienen dificultades para transmitir sus intenciones, más allá de tener o no palabras, ¿sí? Entonces esa es una primera etapa, ¿sí? En donde lo que falla es la capacidad para transmitir intenciones y para entender lo que es el ida y vuelta con los demás, lo que representa la relación de causa y efecto, ¿sí? Si yo hago tal cosa, el otro me devuelve tal otra, ¿sí? Después tenemos una segunda etapa, que es la del lenguaje temprano, que corresponde a aquellos niños que ya tienen algo de intención comunicativa, ¿sí? O a veces bastante buena intencionalidad, pero que no tienen palabras, ¿sí? Buscan hacerse entender o han aprendido a través de sus terapias a hacerse entender, pero todavía no cuentan con un lenguaje fluido. Pueden utilizar algunas palabras aisladas y algunas frasecitas simples para hacerse entender. Pero por regla general, lo que vemos en esta segunda etapa, además de la pobreza del lenguaje y demás, es la presencia de colalias, es decir, son nenes que repiten todo lo que escuchan al pie de la letra, a veces de lo que escuchan de sus papás o de las personas que los rodean, y otras veces repiten cosas de la televisión, parlamentos de películas o propagandas, ¿sí? Y también muchas veces hablan de sí mismos en tercera persona. En lugar de decir, no sé, yo quiero, dicen María quiere, ¿sí?
En estos nenes, digamos, en los nenes de esta etapa, como el factor fundamental o la mayor dificultad que tienen no es tanto un problema expresivo como muchas veces se supone, sino una dificultad comprensiva, ¿sí? Problemas para entender el lenguaje, ¿sí? En la etapa anterior era problemas para entender la situación comunicativa. Acá ya entienden la situación comunicativa, pero les cuesta mucho entender el lenguaje, ¿sí? Y en general en esta etapa suelen hablar más de lo que entienden. Muchas veces cuando uno dice, bueno, dice X cantidad de palabras o X cantidad de frases y demás, en general la cantidad de palabras que pueden decir supera la cantidad de palabras que pueden entender. Y después tenemos una tercera etapa o un tercer nivel, ¿sí? Al que muchos chicos llegan, digamos, ¿sí? Sin dificultad, que tiene algunas características. Este tercer nivel es el nivel de lenguaje avanzado. Y acá las características que vamos a encontrar son las siguientes. Son nenes que hablan fluidamente, ¿sí? Chicos que pueden tener un lenguaje fluido, mucho vocabulario, pueden armar frases completas y demás, pero con dificultades como para interpretar distintos encabezadores, es decir, los encabezadores de preguntas, como qué, quién, dónde, cuándo, ¿sí? O para entender, pueden tener problemas para entender verbos mentalistas, es decir, verbos que no están asociados a cosas concretas, sino que son imágenes figuradas. Por ejemplo, el verbo pensar, creer, sentir, suponer. Todas esas cosas son términos que están relacionados con cosas que ocurren en nuestra cabeza, ¿sí? Son cosas que no son tangibles como esta mesa o esta computadora que tengo acá al lado, ¿no? Son cosas que están en nuestra mente y eso es difícil de captar y de distinguir para un chico con TEA. Entonces, estos nenes que están en la tercera etapa suelen tener problemas para interpretar esos verbos, suelen tener problemas para entender encabezadores, suelen tener problemas para identificar lo que escuchan en asociación con las circunstancias o con lo que está pasando en el contexto. Entonces aquí aparece algo que, digamos, se lo denomina comprensión literal, ¿sí? Entienden muchas veces cosas al pie de la letra sin asociarlas con la situación que se está viviendo, ¿sí? Doy un ejemplo. Un nene al que yo le puedo decir, ¿tenés hora? Preguntándole qué hora es y me dice sí, sin decirme son las 12 o son la 1, ¿sí? Entonces, en esta tercera etapa vemos que las características son muy diferentes a las dos anteriores, pero otra vez volvemos a encontrar como, digamos, mayor ítem de dificultad el tema comprensivo, pero no el tema comprensivo para interpretar las palabras o las frases, sino para asociar esa información con el contexto social. Eso más, digamos, muchas veces algunas alteraciones en lo que es la conversación, como intentar llevar siempre el tema de conversación a los intereses preferidos, ¿sí? Hay chicos a los que les gusta hablar de los planetas, a otros de dinosaurios, a otros de plantas por su nombre científico y demás. Entonces el diálogo a veces se ve un poquito alterado, las relaciones sociales y demás, por el impacto de esos intereses obsesivos, ¿sí?, en la comunicación. Entonces, como ustedes ven, la variabilidad de la sintomatología lingüística es muy variada, ¿sí? Encontramos modelos muy diferentes y sabemos que dentro de estas dificultades del espectro autista, digamos, la gran mayoría de los chicos desarrollan lenguaje oral, ¿sí? Casi el 70% de los chicos diagnosticados dentro del espectro hablan, ¿sí? Más o menos un 11% desarrollan un lenguaje, digamos, como más acotado, más pobre, son chicos mínimamente verbales, y más o menos una proporción relacionada al 20%, una cosa así, no pueden desarrollar lenguaje oral y tienen que comunicarse a través de sistemas de pictogramas
a través de gestos o a través de aplicaciones.